Buenos días, queridos alumnos. En esta oportunidad vamos a hacer un resumen de los temas que hemos estado viendo en las semanas anteriores. Es decir, vamos a repasar en la rama de estática. Como recordarán, la estática básicamente es el estudio de fuerzas en equilibrio. En cuanto a fuerzas, hemos visto ya varios tipos. Vamos a repasar los principales, de los cuales vamos a distinguir tres cosas. En primer lugar, el tipo de fuerza. En segundo lugar, cómo se dibuja. Y en tercero, su ecuación. Cuando hablamos de cómo se dibuja, es referente a su diagrama de cuerpo libre. La primera de ellas que vamos a recordar es la fuerza de gravedad. Recuerden que esta es una fuerza vertical, por lo tanto, si tengo como referencia, por decir acá, el suelo, y por acá tengo un objeto, voy a ubicar el vector fuerza de gravedad como una flechita que va hacia abajo y que se aplica en este punto que se llama el centro de gravedad. En cuanto a la forma en cómo se calcula, la fuerza de gravedad es el producto de la masa del objeto por la aceleración de la gravedad. Bien, otro tipo de fuerza que también hemos estudiado es la tensión. Esa tensión va a aparecer cuando en el diagrama de cuerpo libre aparezcan cuerdas. ¿Cómo se grafica? Si este, por ejemplo, es nuestro bloque y esta es nuestra cuerda, lo que procedemos a hacer es un corte imaginario y la tensión va hacia el corte. La tensión no tiene una ecuación definida, su valor va a depender del contexto. ¿De acuerdo? Otra fuerza que hemos visto muy importante es la fuerza que aparece en los resortes, llamada también fuerza elástica. Esta fuerza va a aparecer cada vez que en el estudio o en la situación que estudiamos aparezcan resortes. Aquí, en lo que respecta a su dibujo, vamos a distinguir dos casos. Inicialmente, un resorte tiene lo que se llama una longitud natural, que la vamos a representar con L sub 0. Este sería nuestro resorte. Lo que podemos hacerle al resorte es estirarlo, ¿sí? Perdón. A ver, así sería. Está en la posición original y el resorte se puede estirar o se puede comprimir. Dependiendo de la posición en la que esté, vamos a graficar la fuerza elástica. Por ejemplo, si el resorte inicialmente está ahí y se estira, entonces la fuerza elástica lo que va a hacer es tratar de volver al resorte a su posición original. Por lo tanto, la fuerza elástica se dibujaría en dirección contraria a donde se está estirando. Si por el contrario, vamos a dibujar por acá nuestro resorte, vamos a seleccionarlo. Si por el contrario, en vez de estirarse, se comprime, hacia acá, entonces la fuerza elástica lo que va a hacer es tratar de recuperar el tamaño original del resorte. Por lo tanto, si el resorte está comprimido, la fuerza elástica se va a dibujar en dirección contraria. En este caso, hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces va a depender si el resorte está estirado o comprimido y según eso se va a dibujar la fuerza elástica. Esta diferencia de longitudes se va a llamar deformación. ¿De acuerdo? Puede ser mayor que la original o menor que la longitud original del resorte. ¿De acuerdo? En cuanto a la forma de calcular la fuerza elástica, aquí tenemos una ley con nombre, que es la ley de Hooke.
Esta ley establece que el módulo de la fuerza elástica es igual a K por X. K es la constante de rigidez y X es la deformación. Bien, vamos a repasar otra fuerza. Antes de eso, vamos a ampliar nuestro corchete. Ahora sí. La otra fuerza que vamos a repasar es la fuerza de rozamiento. Aquí recuerden que hay también dos tipos: el rozamiento estático y el rozamiento cinético. Como habíamos aprendido ya, la diferencia básicamente reside en la palabra deslizamiento. En el estático no hay deslizamiento. En el cinético hay deslizamiento. ¿De acuerdo? En cualquiera de los casos, el rozamiento se opone al movimiento o a la tendencia del movimiento. Si el movimiento, por ejemplo, en el gráfico es hacia la derecha, la fuerza de rozamiento la vamos a dibujar en sentido contrario. ¿De acuerdo? En cuanto a la forma de cálculo, la fuerza de rozamiento estático es variable. Tiene un valor mínimo de 0 cuando no hay tendencia a resbalar o deslizar, y tiene un valor máximo que viene dado por esta expresión. ¿Sí? Este número o este producto se llama fuerza de rozamiento máximo. Ya vamos a explicar qué significa Fn. Por el contrario, la fuerza de rozamiento cinético tiene un valor constante que se calcula experimentalmente con esta expresión. Este valor Fn que aparece es otra fuerza que también vamos a repasar, la cual sería la fuerza normal. La fuerza normal va a aparecer cada vez que hay contacto entre superficies. Si por ejemplo nos fijamos nada más en el bloque, entonces la fuerza normal la vamos a dibujar perpendicular a la superficie de contacto. ¿De acuerdo? Igual que antes o igual que la tensión, su valor depende del contexto. ¿De acuerdo? Si miramos esto de lejos, estas dos fuerzas, rozamiento y normal, a su vez son componentes de una fuerza llamada reacción. ¿Cómo se grafica la reacción? Al ser una resultante, basta entonces dibujar su componente. Por ejemplo, el rozamiento, su otra componente, que sería la fuerza normal, y la resultante de estas dos viene a ser la reacción. ¿Sí? En cuanto a su fórmula de cálculo, la reacción R se calcula usando el teorema de Pitágoras. Fuerza normal al cuadrado más fuerza de rozamiento al cuadrado. De esa manera calculamos su módulo. Bien. Estas son las principales fuerzas que hemos estudiado en esta parte de estática. Hay muchas más. Estas son las principales que usaremos en los diagramas de cuerpo libre. Con respecto al equilibrio, hemos estudiado dos tipos: el equilibrio de traslación y el equilibrio de rotación. Ambos equilibrios encuentran sus respectivas formulaciones en la llamada primera ley de equilibrio y el de rotación en el llamado, o la llamada también segunda condición de equilibrio. Acá también es condición. ¿Ya? Recordando un poco, la primera condición de equilibrio
nos dice básicamente que la suma de fuerzas que actúan sobre un objeto que esté en equilibrio de traslación es 0. En cuanto al equilibrio de rotación, un objeto va a cumplir esta segunda condición de equilibrio, si es que la suma de torques es 0. Un poco recordando aquí, el torque de una fuerza tiene que ver con su capacidad de giro, ¿recuerdan? Entonces el torque o momento de una fuerza F con respecto a un punto O se define como fuerza por brazo de palanca, con doble signo, donde el signo más es para el sentido antihorario y el signo menos para el sentido horario. No olvidar que este D es una distancia perpendicular desde el centro de giro hacia la recta de acción de la fuerza. Eso es la definición de brazo de palanca. Si queremos tomar en cuenta el ángulo que forma F y la recta que une el punto de aplicación de F con el punto de equilibrio, entonces podemos poner así. Aquí en vez de D le vamos a poner L. ¿De acuerdo? Un poco para orientarse, si este es mi centro de giro y esta de acá es mi barra, por ejemplo, este sería mi L, ¿ya? Por aquí tendría mi fuerza F, ¿de acuerdo? Entonces θ se refiere a este ángulo. ¿Y quién sería D? Para eso tenemos que, uno de los métodos era prolongar la recta de acción de la fuerza y a continuación trazamos la distancia perpendicular. Esto sería D, ¿ya? Entonces, una de dos, o encontramos el brazo de palanca y simplemente multiplicamos F por D, y si no, podemos usar L junto con el ángulo que forma F y ese objeto de longitud L. Bien, esto es básicamente todo lo que hemos visto en la parte de estática. Son fuerzas en equilibrio, el cual puede ser de traslación o de rotación. Recuerden que equilibrio, por último, no necesariamente significa estarse quieto. Esta condición, suma de fuerzas igual a 0, puede significar que el objeto está quieto o está moviéndose a velocidad constante. Igualmente, suma de torques o momentos igual a 0 significa dos cosas: que el objeto o bien está quieto o está girando a velocidad constante. Vamos a pasar ahora a los problemas varios que tienen ustedes en su ficha.